Hola amigos, gracias por estar acá conmigo. Pudieron haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, están acá y verdaderamente agradezco eso. Hoy tenemos un invitado especial, uno de los mejores jugadores del país. Dicen que los genios son distintos, ¿verdad? Que son diferentes, que tienen personalidades diferentes. Y así es nuestro invitado de hoy, con un corazón enorme. El rey, Walter Centeno Correa. Walter, buenas, gracias por estar acá. Un gusto, flaco, ¿verdad? Pura Siempre vida. vive flaco, ¿ah? Sí. Siempre vive flaco. Siempre. Walter, bueno, se trata de hablar, yo sé que lógicamente con esa carrera tan extensa que tuviste en el fútbol, como futbolista y como técnico, vamos a buscar y hablar de un recuerdo maravilloso. Uno de esos que usted diga, puchi, sí, tuve tantos, pero este me marcó. Sí, yo creo que, bueno, ya todo el mundo ha visto, ¿verdad? O vio hace como 20 años lo que pasó en la Champions. Creo que ese gol fue memorable, me cambió la vida a nivel profesional. Al inicio, cuando llegué a Grecia, no jugaba. Entonces estaba allá en la gradería, como dice uno. Y me costó esos 2 primeros meses de adaptación. Pero Estamos hablando del AEK. del AEK, sí. Del AEK. Cuando llegué al AEK me costó esa adaptación. Mauricio jugaba. Mauricio Reynolds, amigo del alma también, jugaba. Central rapidísimo, un crack. Sí. Mauricio muy bueno. Y no jugué los primeros 2 meses duros, fueron duros porque... ¿La adaptación o qué? O sea, yo estaba, sí, un poco de adaptación, un poco como era mi primera experiencia fuera, ¿verdad? Y era a los 26 años, la verdad que me costó mucho, no tuve la oportunidad de haberlo hecho antes, pero se dio después del Mundial del 2002. Pero cuando me di cuenta del sorteo de la Champions, ¿verdad? Entonces llegué un día a entrenar y los griegos estaban viendo el sorteo, ¿verdad? Entonces yo llegué y ellos empezaron a gritar, ¡oh, el Madrid! Y yo digo, ¿cómo el Madrid? Entonces digo yo, wow, ¿qué vine yo a hacer aquí, verdad? Digo yo, mira, no, ese partido tengo que jugarlo. Importante presencia en este torneo que al Madrid Faltaba un mes para ese partido y empecé a entrenar solo, me levantaba. Hacer trabajos extra ahí. Sí, exactamente, empecé otra vez a retomar, se me abrió el apetito por jugar. Y empecé a jugar, ya empecé a tener un poco más de participación en los entrenamientos, ya tenía, entonces me empezaron a tomar en cuenta y llegó, creo que una semana antes de jugar Champions, jugamos contra Olympiacos y me tocó entrar de cambio. Contra Olympiacos, no se me olvida, en Atenas. Hice un buen partido, jugué como 15 minutos, al entrenador le gustó el juego que hice de cambio y después de ahí jugamos una semana en Atenas. Sí, fue en Atenas primero. El Madrid iba perdiendo 3-0, flaco. Ya 3-0 y yo en banca y yo... Perdiendo el AEK. Perdiendo el AEK y yo... Sí, el Madrid les había metido 3. 3 le llevaban, pero así como en 20 minutos. Y el Madrid con toda la gente, ¿verdad? Digo yo, qué raro estos madres, ¿qué les pasa? Y yo, que metan un gol para ver si me meten, ¿verdad? Porque si no, no... Para acercarse ahí, sí. Y empezó el segundo tiempo y nos empataron 3-3. Y yo entré como al minuto, faltaban como 15 minutos. O sea, iba ganando el AEK 3-0. Y le va metiendo al Real Madrid 3-0. 3-0. Y empatamos 3-0. Hijo 3-3. de puchis. Entré yo a jugar y lo hice bien. También le gustó al entrenador y creo que una semana después jugábamos en Madrid. En Madrid, pero yo ya... Sí, en casa terminan 3-3, viene el partido de... Viene el partido de vuelta ya en Madrid y ya yo ahí iba ya seguro, digo yo, este muchacho a mí no me va a dar 20 minutos. Me va a dar más tiempo. Entonces llegó el partido, ¿verdad? Entonces siempre me tocó Mauricio en la habitación y yo le decía a Maguila, yo juego, yo no sé cómo, ¿verdad? Entonces... Mauricio Reynolds.
Maguila de Entonces, cariño. Maguila de cariño, entonces digo yo, negro, el juego, yo no sé. Y el negro era titularísimo, ¿verdad? Entonces llegamos al estadio y yo me puse a calentar solo, como que si iba a jugar. Sí, sí, a presionar Sí, ahí, sí, ¿o qué? sí, No, yo se no lo sé. sentía, era un Sí, sí, me presentimiento. aislé, me puse a entrenar solo, a calentar y a jugar el partido, ¿verdad? Que aprendí a jugar los partidos antes así. Y vamos 2-0 ganando el Madrid, ¿verdad? Va ganando el Madrid 2-0. Levantar la pelota, vino por abajo, el toque, gol. ¡Gol! Marmo, puede venir el segundo golazo. Sí, es que dice Walter porque él es madrileño. Bueno, era, madridista, ya no, sí, ya sí, no, sí. ya. Ya Eso al es final- tiempo pasado. Eso es otra historia. Sí, sí, sí. Entonces ya... Iba perdiendo la de cada 2 por Iba 0. perdiendo el 2-0 y empieza el segundo tiempo y nos mandan a calentar, pero yo eso desde que usted vuelve a ver al entrenador así le hace, ¿qué? Sí, sí, sí. Solo le falta meterme. Y me metió como faltan al minuto 20 también. ¿Quién va a ingresar? Jorgato se va del terreno de juego. Ahí está Walter. Y Walter Centeno. ¿Cómo la pulseamos, verdad? Híjole, sí, sí, sí. Nos agrada muchísimo, ¿verdad? Que un costarricense pueda debutar. Pasó lo que tenía que pasar. Sí, sí, sí. En esa usted dice, bueno, yo entro y es capaz que la meto. No, Roy, no pensé eso, la verdad, para serte sincero, no pensé eso, pero el día antes de entrenar en la cancha, dije yo, esto es campo sagrado, ¿verdad? Es pasto así, Roy, cancha rápida. Espectacular Usted veía cómo paran la bola a ellos, digo yo, es pura técnica, digo yo, estos no son fenómenos, ¿verdad? Cambian de ritmo como si nada, caminan, digo yo, estos más son fuera de serie, Es ¿verdad? otra Los cosa. del Madrid. Yo no puede ser. Y las ganas mías era jugar ahí nada más. Y pasó lo que tenía que pasar. El equipo italiano con este empate. Sí, sí, 5 y 3. Entré con ganas. Cuando entré le digo, right, démelas todas a mí. Digo, yo, man, démelas a mí, quiero jugar. Y me dice, listo, listo. Yo se las tiro ahí. Sí, que eso es importante. Muchas veces si hay algo que decir de Walter siempre le digo Walter, al paté Centeno, porque aquel técnico, ¿cómo se llama? Gilson Núñez. Don Gils, No ¿se acuerda? no decía Walter, sino que decía Walter. Walter. Algo que lo caracterizó a Paté, lógicamente por su gran técnica, y siempre se lo hemos reconocido, era que pedía la pelota, nosotros decimos cuando las papas queman, ¿verdad? Porque es muy fácil jugar montado cuando el equipo va ganando o cuando las cosas van saliendo, ahí es donde ya hay muchos aparecen, Sí, sí. ¿verdad? Es muy fácil, Es ¿verdad? muy fácil que los pizarreros dicen, los uruguayos le dicen pizarreros a los brasileños. Sí, porque cuando van ganando 1-0 y esos empiezan a tirar caños, sombreros y a hacer todo. Pero Walter siempre la pedía en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Bueno, ahora nos demuestra, entra ya en campo sagrado allá en Europa ante el Real Madrid con el AEK y le decía a Mauricio Ray Reynolds, que era su compañero, démelas, no me importa a quién vamos a enfrentar, lo que sea. Y en esa jugada, ¿qué recuerda Walter? La verdad que ¿Desborda a alguien? No. Primero hice el centro del 2-1, ¿verdad? Hablar el saque de esquina, Walter, el frentazo. Y después fue una jugada que empezó en el medio campo, la tiró, pero yo siempre, Hernán siempre me decía, volante que llega al área, hace gol, ¿te acuerdas? Hernán Medford Bryan, Hernán Evaristo Medford Bryan. Sí, entonces la jugada se dio por el lado derecho, pero yo seguí en el trote, y pisé área y cayó la bola ahí, cayó. Se la tira atrás y ¡ping! Y la pega. Y gol, y digo yo, gol, ¿qué más? ¿Usted? Ahora viene saliendo la escuadra del AEK. Coloca al fondo, la tiene. Va el toque atrás, entra Centeno. ¡Gol! O sea, el gol
significó mucho, pero fue un gol de rigor, llamo yo, y el marco ahí, el portero ya. Sí, nada más tuvo que empujarla, pero llegó en el momento, llegó al lugar donde, gol es donde gol. tenía que llegar exactamente. Gol es gol, sí. ¿verdad? Entonces, eso es el precio, pero Sí, me decía Mauricio Wright, que estuvo allá en el AEK, que decía, puchis, es que Walter llegó un momento en que la gente coreaba, el estadio coreaba después de eso, el nombre. Después de eso, a mí me pedían, ¿verdad? Y Ray me dice, madre, yo que jugaba de titular no me llaman y usted con 2 partidos ya lo llaman. Digo sí, yo, se la metió ahí al Real Madrid. De Walter Centeno, qué bien la pusiste, Walter. Nunca llegó Michel Salgado y contra todos los pronósticos en 41 minutos de juego, el costarricense Walter Centeno empata el marcador. Repetición tremenda, Dos Pinos, Hernán. Bueno, qué enorme alegría la que sentimos, porque... Y yo, Roy, cuando me fui, o sea, la adaptación, el idioma, el europeo es muy seco, no te dice nada, no te ayuda en nada, o sea, cuando dices Costa Rica, te minimizan un poco, entonces... Dudan de la capacidad, no, este tipo va a venir aquí. Dudan, entonces, por mi personalidad, yo tampoco les iba como a estar hablando mucho, entonces ellos me mandaban para aquel lado y yo también los mandaba para aquel lado, entonces no pasaba nada, pero en el momento en el que ya ellos me vieron jugar de verdad, me vieron serio, empezaron a respetarme, empezaron a darme ya el lugar. El lugar. Sí, este chaval lo juega. Exactamente, entonces como que marqué la cancha, en los 2 primeros meses llegaba como que indispuesto, ¿verdad? Entonces era muy normal, pero sí tuve que marcar la cancha porque nadie te regala nada. Sí, de ahí siempre pregonas el hecho de que te critiquen por lo que hagas en la cancha, ¿verdad? Walter ha tenido como por eso decía ahora en la introducción, que tiene una personalidad rara, los genios son distintos, y que muchas veces te calificaban por lo que pasaba fuera de la cancha. Usted decía, no, a mí critíquenme por lo que hago en la cancha o dejo de hacer. Cuando juego mal, está ahí, pero lo demás, dejémoslo afuera. Ese es un tema muy trillado, es una de las cosas que, como cuando era jugador, costó cicatrizar, ¿verdad? Tal vez la gente nunca entendió. Se vendió un producto que no era ¿cómo se llama? El verdadero. Cuando uno es futbolista, es como un personaje. Es como un personaje, usted hace su personaje, porque usted juega su papel, usted trata de salir a la cancha a ganar, tratar de hacer lo que usted crea conveniente para ganar, ¿verdad? Donde usted que bien que sabe, cuando usted va a jugar, y más en la posición que jugamos nosotros, te querían golpear, te querían minimizar. Entonces como que yo fui aprendiendo eso, digo yo, a mí me quieren golpear y digo yo, no, yo tengo que buscar un mecanismo de defensa. Buscar cómo me defiendo contra todo, ¿verdad? Y después de ahí tuve mi vida normal, fuera del fútbol, no me metí en problemas. Y tal vez por decirle a la gente o al periodista, no quiero dar una entrevista, entonces eso te marcó, te dicen que eres un tipo diferente o complicado, pero usted dijo, todos los jugadores tienen algo especial, ¿verdad? Bueno o malo. Sí, los que somos, los que hemos estado un poco cerca, los definimos. Yo dichosamente tengo como esa cualidad, dicen los amigos míos que están cerca, de poder definir a los amigos y a los compañeros, ¿verdad? Eso uno dice, mira, este es de esta forma, este es de esta forma, este es de esta forma, pero todos tienen un buen corazón y eso al final es lo que uno termina destacando, ¿verdad? Uno no va a contar intimidades acá, pero Walter detrás de esa personalidad que tiene un corazón enorme para con los que están cerca de él. Entonces, uno siempre dice, no, él es así, pero es buena gente. Decía
uno de mis ídolos, que tengo ahí en el top 5, que tenía una personalidad muy, valga la redundancia, parecida a la tuya, que si usted lo veía ahí y lo trataban, uno decía, no, a este chaval hay que matarlo, que era Enrique Rivers, Sí. pero tiene un corazón enorme, ¿entiende? Es lo mismo que Walter, o sea, es distinto, a veces es como intro, pero tiene buen corazón y eso al final es lo importante. Walter viene de Palmar Sur, Palmar a Sur. los 8 años, lo adopta Cinco Esquinas, Cinco Esquinas de Tibás. Y ahí empieza Ahí todo. empiezo a jugar. No, ya yo jugaba ya porque mi papá tenía un equipo de fútbol y jugaban mis hermanos, yo era la mascota, ya ahí jugaba. Y cuando llego aquí a San José, el fútbol me abre muchas puertas, entonces era como darle continuidad a la vida que traía ya. Yo digo, Walter, siempre lo pongo de ejemplo porque cuando se habla de las nuevas generaciones, siempre se dice, mira, es que ya no hay un jugador como Walter Centeno, es que ya no hay un jugador como Wilmer López, que son los que más recuerda la gente, ¿verdad? De esta generación, o como Brian Ruiz. Y yo siempre les digo, sí, ustedes ven el producto terminado, pero tanto Walter como Wilmer tuvieron que pasar por un equipo pequeño para poder lograr después todo, ¿verdad? Porque no había campo. Walter va a Belén, muy jovencito, me acuerdo que cuando llegó a... Usted estaba en la Sí, primera, usted estábamos era en titular, o sea, es que había que pagar un derecho piso. Sí, Yo sí, me acuerdo sí. que yo jugué un año en segunda y me pasaron a la primera y estaba usted y Oscar Ramírez, Juan y Callazo. yo jugaba de lateral derecho, ¿se Sí, acuerda? sí, Con sí. Linares y yo decía, bueno, aquí me toca esperar, Sí, ¿verdad? sí. O sea, usted estaba en su mejor momento, Oscar ni qué hablar. Sí, sí. Juan ya Juan era el que sí estaba en sus últimas, ¿verdad? Ya no jugaba tanto Juan. Estaba Erra, estaba Justin, o sea, Pate era el comodín. Sí. Pero era el que pintaba. era el que pintaba, pero que no tenía lugar en ese momento. No podía Sí, jugar, es sí, que sí. era realista, o sea. Va a sí, Belén, voy a Belén con la Guima, rompe. juego bien un torneo y medio y regreso a Saprissa. Sí, hay que decir, Pate, que los torneos esos eran largos. Larguísimos. Es un torneo y medio, pero ¿cuántos partidos jugaste Claro. ahí? Llegaste a Saprissa con prácticamente 60 partidos. Sí, ya. Ya con 60 partidos uno dice, puchi, sí, este chamaquillo que pintaba, que demostró allá, ya puede meterse, viene y empieza a incursionar. Sí, por supuesto, ya. Y también cuando voy a Belén me encuentro otro grupo maduro, no de tanta calidad, pero muy maduro, ¿verdad? Entonces me ayudaron mucho y esa pasantía ahí me sirvió mucho, la verdad que me curtió, ¿verdad? De sabiduría futbolística, de convivencia, entonces creo que sí valió la pena, ¿verdad? Que dicha, eso es lo que uno habla Vale la pena. de consolidar a los jugadores, es ponerlo, ¿verdad? Es ponerlo, si estamos convencidos de que ese jugador es el que tiene condiciones, y ponerlo hoy, se equivocó, sí, no jugó tan bien, mañana lo volvemos a poner, mañana jugó bien, sí, pasado mañana no tanto, lo volvemos a poner hasta que ya se consolide, ¿verdad? Que sea una realidad. Que sea una realidad. ¿Por qué el 18 allá en el AEK? Porque era el único número que había. Es que el 10 lo usaba Sartas, el 8 lo usaba otro, Sí, o sea, puchi. no. Sí. Pero lo del número ya era relativo y ya Sí, no. sí. Igual que en la selección, cuando yo llego a la selección y veo la camisa ahí y solo queda el 10 y el 13, digo, Roy, ¿cuál voy a ¿Cuál de las agarrar? dos agarro? Sí. Y agarro el menos feo, Sí, cuidado, sí. pierde. Entonces, y el Saprissa usaba el 8, pero... Sí, eso no determina, No, determina la verdad nada. que a mí nunca, eso no. Más bien es mucha responsabilidad, Roy. Sí. Eso es mucha responsabilidad. Sí, pero usted está acostumbrado, ¿no? Sí, pero no, yo no me fijaba tanto en eso. Sí. A mí lo que me gustaba era jugar, pero no. El número de camiseta a mí nunca me... Sí, eso no define nada. Yo creo que y hoy como técnico, ¿verdad? Esa misma personalidad lo ha llevado a tener éxito, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno tiene una personalidad sólida es muy cambiante, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias, pero si uno está convencido de lo que es, ahí sigue la misma línea, ¿verdad? Y vos lo has hecho.
Sí, sí, yo creo que he mantenido esa línea de creer siempre en lo que yo creo, en lo que creo de mi forma, ¿verdad? Puede ser errónea o buena o mala, pero trato siempre de cuestionarme, no crea que hay días en el que uno dice, no soy tan bueno, ¿verdad? O sí, o me falta. Entonces, es un diario vivir, y el atleta o el entrenador es un diario vivir porque todos los días aprende uno, hay que aprender a conocer a los jugadores, no son los mismos que cuando uno jugaba, ¿verdad? Son totalmente diferentes, ahora tienen otras manías, o sea, hasta la forma de entrenar cambió, ya no es como la que nosotros hacíamos, entonces hay que tener mucho tacto, ¿verdad? Para tratar de no chocar, ¿verdad? Porque ese choque puede ser muy brusco, Sí, ¿verdad? que eso es clave, Walter, ¿verdad? Porque uno puede tener muchas condiciones para dirigir, pero también Bielsa y el mismo Guardiola hablan mucho del clic, ¿verdad? Con el jugador, de la empatía, de esa cercanía, sí. Porque hoy tácticamente uno se puede meter y ver cómo trabajan los mejores técnicos del mundo, pero esa otra parte, ¿verdad? El manejo y todo, que es bastante clave. Es la más difícil. Es la más difícil, la verdad. Y se ve que ahora la prensa está... Cuando pierden es porque hay problemas. Inventan cosas, ¿verdad? Se inventan tantas cosas, pero no es así. O sea, a veces uno tiene que tener una línea, Roy, porque a veces son 27 jugadores, Roy, y solo te preguntan de 2, ¿por qué? Por eso hay que tener... No sabes que te llevas bien con los otros 26 o 20, ¿verdad? Sí, que va a ser muy difícil que haya una camaradería completa. Siempre va a haber problemas con alguno o con dos. Yo digo, Walter, no sé si vos pensás lo mismo, que la prensa es importante, sí, pero sí. Y hacen su trabajo. Yo digo que los dirigentes son los que no, los que deben de poner la pelota al piso en ciertas circunstancias, si están convencidos, y no dejarse llevar. Yo creo, Roy, que es porque el dirigente no está en la cancha y toma decisiones, ¿verdad? El periodista está más anuente a las noticias, investiga, pero yo creo que en la manera en que Por eso creo que muchos dirigentes deben de haber sido futbolistas, deben de haber sacado su profesión para estar dentro del fútbol. Para entender más, ¿verdad? Por supuesto, más. Porque entonces ellos controlarían las emociones y no tomarían decisiones por emociones, sino con sentido, ¿verdad? Y a veces el directivo toma decisiones por emociones, y cuando uno es emotivo toma malas o buenas decisiones, ¿verdad? Yo creo que ahora ellos se dejan guiar mucho por lo que dicen, por lo que escriben, por lo que escuchan, y no, yo creo que el fútbol no es así. Sí, es cierto que hoy, bueno, que ha evolucionado mucho, que hoy las redes sociales son las que ejercen esa presión, pero si el dirigente se forma, yo creo que no se debería dejar llevar por esas presiones. Sí, sí. Si dice, no, mira, este es el camino que vamos a seguir y estamos convencidos de eso, bueno, lo vamos a ver, porque muchas veces trazan una línea acá y pasó una liebre por acá y ¡pum! Y brincan y se van para allá. Eso no debe ser así. No si estamos convencidos, ¿verdad?, de que esa es la línea, debemos de ir haciendo correcciones porque van a aparecer algunas circunstancias, pero no salirse de la línea, ¿no? Y hasta el mismo periodista, yo creo que el periodista Yo una vez pensé, Roy, que a los periodistas hay que darle una charla de fútbol. Hay que encerrarlos a todos y decirles qué se hace durante una semana, con qué objetivo, qué cualidades anda buscando. ¿Qué es explicarles sinceramente de lo que sucede en un terreno de juego? ¿Verdad? Porque es muy fácil a veces llegar al día del partido y decir, pero tal, y solo hablamos del que mete el gol. Sí. No hablamos de otras cosas, ¿verdad? ¿Sabe qué preguntaría yo ahí? ¿Estarán interesados ellos en tener otra percepción
Yo creo que hay muchos no. que sí. Hay algunos que sí. Hay otros algunos que, no. pero hay que llevarlos. Sí, hay que llevarlos. Pero digo yo, porque a algunos les gusta, Walter, solamente como ver la parte negativa. No. Y con eso tienen trabajo siempre, porque siempre va a haber algo malo. Sí, pero- Entonces, si se preparan... Pero eso no dura. Sí. Eso no dura. Dura el buen periodista, Sí, el que tiene Trasciende. análisis, porque después se va cantando el periodista. Es como el jugador también. El jugador malo se va cantando. Sí, llega el momento, sí. Llega el momento en que dice, no, Esto no era así. Por supuesto, el periodista es igual, llega y dice, no, este siempre dice lo mismo, mira, siempre es de esa línea, entonces desaparece. Sí. Eso es como cuando se dice que tenía un técnico que decía que el fútbol lo mete a uno y el fútbol mismo lo saca. Exactamente. ¿Verdad? Si usted no rinde, de ahí rápidamente se va a ir. Giorgato se va del terreno de juego. Ahí está Walter. Y Walter Centeno. Como la pulseamos, ¿verdad? Híjole. Va el toque atrás, entra Centeno. ¡Gol! Walter, puchis, qué placer, me hubiera encantado Vamos. seguir aquí Otro día. conversando porque uno aprende. Gracias por aceptar la invitación. Pudo haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, está acá conmigo y verdaderamente agradecemos eso. Hasta luego, que pase muy bien. Hablemos de ese recuerdo maravilloso. Y es lindísimo, o sea, hace sensaciones sabrosísimas, usted lo sabe, ¿no? Y esas son las cosas que uno se lleva. Esos Recuerdo recuerdos maravillosos.